Wilfred Bion nació el 8 de septiembre de 1897 en Mathura, India, entonces bajo dominio británico, y murió el 8 de noviembre de 1979 en Oxford, Inglaterra. Fue médico, psiquiatra y uno de los pensadores más originales del psicoanálisis contemporáneo. Su infancia transcurrió parcialmente en India antes de trasladarse a Inglaterra para estudiar. Participó como oficial en la Primera Guerra Mundial, experiencia que marcó profundamente su visión sobre el miedo, el caos emocional y la fragilidad de la mente humana. Más tarde estudió medicina y se especializó en psiquiatría y psicoanálisis, influido inicialmente por Melanie Klein, aunque desarrolló posteriormente una teoría propia de gran complejidad intelectual. La psicología de Bion se centró en comprender cómo nacen los pensamientos y cómo la mente transforma las emociones en experiencias comprensibles. Para él, el ser humano no posee automáticamente la capacidad de pensar de manera organizada, sino que debe desarrollarla a través de las relaciones tempranas con otras personas, especialmente con la madre. El bebé experimenta emociones intensas, angustias y sensaciones caóticas que no puede procesar solo. Necesita entonces una figura capaz de recibir esas emociones, contenerlas y devolverlas de forma tolerable. A este mecanismo Bion lo llamó función alfa. La función alfa permite transformar experiencias emocionales primitivas en pensamientos organizados. Cuando esta función falla, las emociones permanecen fragmentadas y amenazantes, generando confusión mental y, en casos extremos, fenómenos psicóticos. Bion consideraba que la psicosis no era simplemente una pérdida de contacto con la realidad, sino una lucha desesperada contra emociones insoportables. Por ello estudió mecanismos como los ataques al vínculo, mediante los cuales la persona destruye conexiones emocionales y mentales para evitar el sufrimiento. Otro aspecto fundamental de su obra fue la importancia de tolerar la incertidumbre. Bion sostenía que el analista debía acercarse al paciente sin memoria y sin deseo, evitando imponer teorías rígidas o interpretaciones automáticas. Pensaba que la verdadera comprensión psicológica surgía de la capacidad de observar la experiencia emocional en el presente. Además, investigó profundamente la psicología de los grupos. Descubrió que los grupos humanos suelen actuar movidos por emociones inconscientes colectivas, como dependencia, miedo o agresividad, incluso cuando aparentan funcionar racionalmente. Sus estudios influyeron en la psicoterapia, la educación y el análisis institucional.